Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente es un placer para mí estar con todos ustedes desde la cabina de Om Radio. Hoy vamos a hacer un programa más de Desenredando la Madeja y tenemos una invitada muy especial, ya la presentaré, pero antes quiero hacer un anuncio en realidad a toda nuestra población. Estamos hoy presentes tanto la doctora Celina como un servidor y la gente de Om Radio aquí en la cabina de forma física. Y no es una cuestión de irresponsabilidad, al contrario, es una cuestión de compromiso social, porque queremos informar que la gente que está hoy guardada en su casa cumpliendo esta cuarentena tenga datos interesantes, tenga información valiosa, que sepa y se forme un criterio. Es un compromiso social también. Hemos tomado las precauciones, yo ando con guantes, mi tapabocas, limpiamos un poquito la cabina al llegar, la limpiaremos al salir, no hemos tenido contacto con otras personas de cerca. Vamos a hacer caso. Las recomendaciones que se están dando a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, son serias. Tal vez hasta hace unos días esto no se había tomado con la seriedad que debía de tener por parte de los líderes que la deberían de haber ejercido. Me parece con alegría, veo con gusto que hoy al parecer empiezan a hacerlo y el resto de la población debemos tomarlo así. Es un asunto serio en el que tenemos que sumarnos todos para evitar contagios, detener esta nueva pandemia, esta actual pandemia. Quisiera yo decir lleno de convicción que es la última pandemia o esta última pandemia, pero no, creo que es esta actual pandemia. Y bien, obedeciendo a eso, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, igual que casi todas las semanas que me toca a mí conducir este programa. Es la doctora Celina Peña Guzmán. Ya por ahí aparece un poquito de su currículum en el cintillo. La doctora Celina es catedrática, investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla, también es catedrática de la Universidad Sorbona de París y investigadora. También tiene 1 o 2 doctorados, ahorita nos va a aclarar porque ya me hizo pelotas. Es historiadora por nuestra máxima casa de estudio poblana y tiene 2 doctorados que ya ahorita nos aclarará ella de ellos. La voy a obligar porque es humilde y no le gusta decir esas cosas, pero le vamos a hacer manita de puerco para que confiese. Y hoy viene a platicar con nosotros sobre las pandemias en la historia de la humanidad, desde un enfoque de un historiador y de un historiador que no es barrigón, pelón y horroroso, de una historiadora guapa, linda y simpática. Entonces seguramente podemos hacer este recorrido de una manera mucho más agradable. Celi, muchas gracias, bienvenida. Gracias, buenas tardes, muchísimas gracias a tu auditorio y a todos los que nos están viendo y nos verán en las repeticiones. Así es. Preséntate, Celi, dinos quién eres y ya vamos empezando con el tema. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y en la Facultad de Comunicación. Soy catedrática en esta universidad y también formo parte del máster TPTI, Técnica, Patrimonio y Territorio de la Industria de la Sorbona de París. Es un máster que es este bracito de UNESCO para la conservación del patrimonio industrial, del territorio y del paisaje cultural en el mundo. Es un máster Erasmus Mundus de la Comunidad Económica Europea. Y sí tengo 2 doctorados, no siempre lo digo. Yo me quedé en 1. Sí, en el de historia, no, pero bueno, la vida te va llevando a hacer otras cosas y, claro. Y el último fue en Administración Pública y Gestión Estratégica. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Celi, bienvenida. Sí. Y bueno, el tema es todo tuyo. ¿Cómo quieres ir desarrollando este camino de las pandemias junto con la humanidad? Bueno, no es algo nuevo, las pandemias ya registradas y que históricamente
el ser humano las ha ido marcando desde Heródoto, en las guerras, ¿no? Entonces, más bien, la parte de la historia es cómo el aprendizaje del ser humano ha ido mejorando su relación con las enfermedades. Entonces, bueno, en el periodo de las guerras, Heródoto, en las guerras del Peloponeso, los cronistas o los maestros, los sabios, los filósofos iban registrando. Sin embargo, la peste de Justiniano es de la que se tiene ya como una pandemia, el registro más antiguo, que es del 541 al 543, fue un brote importante de peste, del antecedente de la peste bubónica. Okay. La negra, que casi desaparece a toda Europa, acabó con 25 millones de personas en 1347. 1347. Así es. Una importante es la española, que no solamente se dio en España, sino más bien se dio hacia las montañas entre Francia y España, que es del 1918 al 19, acabó con 25 millones de personas. Ahorita vamos a hablar de los 25 millones muertos. de personas, ¿en qué fechas? Del 18-19. Ok. La asiática, de 1957, ya más hacia acá, hay una muy importante, porque no se ha logrado como controlar, digamos, no como pandemia, sino por completo el proceso de la enfermedad. Hemos ido aprendiendo, ¿no? Es decir, a partir del desarrollo de las vacunas y además las enfermedades nos han hecho cambiar de hábitos. Nos han educado, en algunas por cuestiones sobre todo de marginación y de pobreza no la hemos podido controlar como humanidad, que es la del cólera. Esa en el siglo XIX tuvo víctimas en Francia, en 1829 afectó a Europa y a Nueva York, por las mismas fechas. Más bien antes que esta. Europa y Nueva York. Europa y Nueva York, Rusia, África, principalmente la India. Sin embargo, de las nuevas, las contemporáneas, las que nos ha tocado vivir, y yo creo que la más importante es la del VIH, SIDA, de 1980, ha matado 32 millones de personas. ¿Por qué digo la más importante? Porque el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la conectividad, este mundo globalizado, donde somos capaces de ir a la luna, de conectarnos en este momento y estar comunicados de manera inalámbrica, es una enfermedad que no hemos logrado como sociedad controlar. Entiendo. Por eso es importante. Y además se ataca en un área muy emocional del ser humano, ¿no? Más allá del paradigma o de lo que se pueda pensar, y pues está en nuestras relaciones y en nuestra vida sexual. Así es. Digamos, el contacto más poderoso del humano, me parece, salvo que en la historia haya otros, pero de humano con humano, hasta el día de hoy, creo que sería esta parte sexual, ¿no? Y además nos ha dejado grandes aprendizajes. En febrero vimos cómo el asesinato de 3 estudiantes provocó que las escuelas se fueran a paro. Sí. En todo el estado y en algunos otros estados, y a raíz de este proceso violento, los jóvenes, que además se acercaba el 8 de marzo, empezaron a luchar en contra de la discriminación, pero en contra también del acoso. Entiendo. En 1985, ACTOP, que es un grupo muy importante que sigue funcionando en el mundo, empezó las primeras luchas en las calles, las primeras manifestaciones. No es que no hubiera antes, o no es que no se hubieran luchado por los derechos civiles antes, pero sí con estas nuevas maneras de manifestar por conseguir cierta igualdad. Cuando se desarrolla el VIH y empiezan los primeros estudios, las farmacéuticas pudieron detener en ese momento la mortandad. Tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron pues para tener el control de la patente. Entonces, aunque nació en Nueva York, los movimientos sociales que fueron en Francia fueron tan importantes. Incluso hay una película que se llama 120 golpes por minuto,
que nos reeduca porque los jóvenes se reunieron para poder luchar en contra de las farmacéuticas y lograr que se que se abrieran las investigaciones científicas, que se le diera servicio a todos, que pudieran, el Capacit mexicano pues es un modelo que viene justamente de Francia, ¿no? Y que fue justamente por la lucha. En una ocasión, en una manifestación, incluso pintaron de rojo el río Sena, cuando algún enfermo... Solo un segundo, no pierdas la idea. El Capacit, para las personas que no lo sepan de nuestro auditorio, son los centros de atención para pacientes seropositivos. La mayoría de estos Capacits están adscritos a la Secretaría de Salud, o más bien todos, y se encuentran anexos o junto a los hospitales generales, algunos hospitales regionales y algunos hospitales de zona. Solo para un dato importante, porque hay mucha gente en nuestro auditorio que tal vez diga un Capacit y esté pensando en hacer algo como de capacitación, ¿no? No, son estos centros de atención para personas portadoras de VIH o que sospechen que tienen VIH. Bien, perdón, continuamos con la idea como íbamos. Viene de ahí, ¿no? Y incluso, por ejemplo, cuando alguna persona moría, producto de esta consecuencia más bien de esta enfermedad, algunos padres o ellos mismos decidían que sus cenizas se utilizaran para las manifestaciones. Entonces, hay en un evento muy importante en el que, como las farmacéuticas se cerraron y el gobierno no los apoyaba y había discriminación, lo que lograron con las cenizas es que muchas veces fueron a banquetes o a comidas, a fiestas, y aventaban las cenizas de los muertos en la comida. Entonces, vamos, las revoluciones y los cambios tampoco han sido siempre como por las buenas, ¿no? Sí. Siempre ha habido esta presión social y además ellos empezaron a reeducarse. Por ejemplo, en París a mí me gusta mucho la idea del cartel. París utiliza el cartel para todo. Francia utiliza la información por cartel para todo, pero en ese momento no les gustaba porque los jóvenes ponían usa el condón o puedes morir, y la gente decía, ay, ¿por qué nos espantas? Si el sexo es muy bonito. Pues sí, el sexo es bonito, pero tienes que hacerlo protegido y tienes que hacerlo con responsabilidad y tienes que cambiar. Ese es el gran aprendizaje que el VIH nos dio. No es que las anteriores pandemias o epidemias no nos educaran, por supuesto que en algunas nos han educado, por ejemplo, lavarnos las manos, es un aprendizaje del pasado. Fíjate, ¿no? Que yo estaba reflexionando un poco en esto de por qué la gente corrió a llevarse el papel de baño, y desde mi especialidad, desde el psicoanálisis, estaba yo formulando una teoría que no la puedo acabar de sostener hasta este momento, pero voy muy para allá, y es por el recuerdo de la peste bubónica. Es por el recuerdo principalmente creo yo, de la peste bubónica en nuestro ADN y en nuestra memoria, cuando había una falta total de sanidad, cuando el cólera, que decía que no lo hemos podido terminar de controlar. Entonces, me parece que desde nuestro inconsciente colectivo está ese registro, ¿no? Sí, que si no posible. Controlamos la parte de sanidad en nuestros desechos, tenemos estas grandes pandemias. Por eso me parece que la gente está comprando tanto papel de baño. Pues tengo que decirles que, por ejemplo, Haití y la India son de los países que en este momento tienen programas de comunicación para el desarrollo, para utilizar letrinas, hacer letrinas, no limpiarse con la mano. Okay. Para nosotros esto es impensable porque el papel está ahí, ¿no? Claro, forma cerca. Parte de nuestra vida cotidiana y la gente corrió justamente para no tener esta carencia. Pero pensemos, por ejemplo, que en la India hay policías especiales que van buscando a las personas que van con su botecito de agua para lavarse la mano, porque defecan al aire libre, considerando en que como son todavía castas, no hay quien limpie las fosas sépticas, porque esto es racialmente inaceptable y solamente los de las castas más bajas lo hacen. Estamos hablando del siglo XXI y este proyecto de comunicación para el desarrollo, para decirle a la gente que utilice el baño o que construya una letrina, hay dinero, hay fondos para hacerlo, todavía nos ha dejado en esta insuficiencia de miles de millones de personas que no tienen un baño. Ok, ¿no? Entiendo. Me parece que estas enseñanzas tan graves de las pandemias también tendrían que dejar como un registro de cambio en el humano, de prioridades, ¿no? En alguna época como
como el cólera, pues tal vez lavarse las manos no se había vuelto fundamental, hoy se vuelve fundamental. Tal vez el orden social, el orden de importancia de las cosas hoy cambie, ¿no? Hoy vemos que esta pandemia está extendida en el mundo y no está discriminando si eres pobre, rico, no. ignorante. No, pero mira, incluso en esos usos y costumbres, yo creo que la enseñanza de las pandemias, además de que le están dando un respiro al planeta Tierra, el ser humano es el principal depredador. Hay fiesta en la naturaleza. Sí, por ejemplo en América Latina, y perdón por lo que voy a decir, Adelante. pero estamos acostumbrados a reciclar los excrementos. En Europa han cerrado muchas veces campamentos, no sé, eventos. A mí me tocó uno en particular en el que no estaba el bote. Yo era muy joven, pero no estaba el bote de la basura, y los latinoamericanos bien buena onda pusieron su bolsa para poner los papeles en lugar de mandarlos al WC. Y cuando tú llegas a México y les dices, por favor, el papel va en el WC, deshace todo, ¿no? No podemos reciclar el excremento en el bote y sacar la bolsita y depositarla, porque contaminamos mantos freáticos, porque contaminas el resto de la basura, porque no la debes mezclar, y porque las heces, además, por ejemplo, el coronavirus se transmite también por las heces fecales. Sí. Entonces, el papel debe de ir en el WC. Y en Europa hay campañas y campañas permanentes de, por favor, no reciclen el excremento, o sea, no pongan su bote, y ahí es, si alguien tiene coronavirus y ahí está el bote, imagínate la cantidad de contagios que van a hacer por heces fecales, y no te digo, o sea, qué cantidad más de enfermedades que se transmiten por las heces fecales. Ya entiendo, a eso te referías cuando lo estamos reciclando. Sí, estamos haciendo mal en América Latina, no es un asunto solo de México, yo lo he visto en Ecuador, lo he visto en Brasil. Es un asunto cultural. Es un asunto cultural. En Estados Unidos y en Europa, la mayor parte de la población tiene otra cultura con el manejo de los desechos. En Estados Unidos hay botes especiales, el azul es para una cosa, además están los trituradores para que los alimentos se trituren en el fregadero, en la tarja, es decir, tu basura va seca y generas menos polución, generas menos desechos tóxicos. Entonces, aquí en México yo se lo he dicho a mucha gente, incluso se lo dije a alguien del sistema operador de limpia y me salió con la barrabasada de que es que se tapan las tuberías, y yo, señor, los desagües en Europa, en Roma, vienen de la época antigua y no se tapan las tuberías. Ok, ¿no? Sí, el papel finalmente se deshace. Se deshace, ¿no? Ok. Entonces, bueno, una manera de controlar, o sea, sí vamos a usar el gel y vamos a usar los guantes y vamos a tener la sana distancia, pero también empecemos a cambiar cosas. El gran aprendizaje de las pandemias y las enfermedades, insisto, es cómo nosotros vamos cambiando esta manera de relacionarnos con nosotros mismos, con la sociedad y con el entorno. Con el volumen de la humanidad. Sí, y con el entorno, ¿no? Entonces, separemos la basura y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con el coronavirus? Tiene que ver todo. Insisto, el papel sanitario, una vez que se ha utilizado para heces fecales, cuando lo dejas en el cesto, contamina el resto de la basura y estás propiciando que tal vez el señor que recoge la basura también se enferme. Entiendo, claro. Oye, esto tendríamos que hacer un llamado a las autoridades que cobren conciencia, que vean que es un tema de política pública. Así es. ¿No? Podemos hacerlo en casa, podemos empezarlo a intentar, empezarnos a informar, pero es política pública, ¿no? La autoridad debería de entender que tenemos que empezar a voltear a ver a esta sociedad que tenemos desinformada, desinteresada, dormida. Yo veo terriblemente a nuestra sociedad, está dormida en los celulares, está dormida en las iPads, está dormida en los gadgets, está dormida en una serie de eventos que no suman, ¿no? Están viendo series por horas y desde el psicoanálisis y desde la psicología nosotros vemos a un cerebro raptado, ¿no? Yo les digo, tenemos áreas de nuestro cerebro que literal, así como hoy estamos todos encerrados, público, en nuestras casitas, estamos guardaditos a la fuerza por unos días, algunos felices, otros no tanto, y nos sentimos raptados. Así están ciertas áreas de su cerebro. Así es. Muchas de ellas, desafortunadamente, cada vez que ustedes prenden la tele y se
tiran en ese rico sofá como el que yo tengo, y nos instalamos a ver una serie que no suma, que me da todo resuelto, que me dice cómo sucedió, qué sucedió, quién lo acabó, y lo único que estoy haciendo es pasar el tiempo para ver que está siendo raptado mi cerebro, está siendo raptado mi imaginación, mi criterio, mi idea, está siendo raptado el ser humano, una parte importante. Entonces sí valdría la pena hacer un llamado enérgico a las autoridades que hoy tienen poder y que hoy tienen capacidad y que hoy tienen las herramientas para generar una cultura, para sacar a este México de esa ignorancia en la que pues nos hemos permitido estar, ¿no? Y voltear a ver que tenemos que leer, que tenemos que aprender, que tenemos que experimentar, que tenemos que crear, no que apoltronarnos en un sillón. Desde lo que nosotros hacemos, que es el tema de adicciones, incluso, ¿no? Viene la depresión, viene la ansiedad, viene la frustración, el chico empieza a hacerle muy fácil consumir cualquier tipo de sustancia, incluso consideran que el estímulo externo del televisor o de la música se vuelve más maravilloso al estar drogado. Y yo les tengo una mala noticia: no es que se agudice tu cerebro, es que tus funciones aferentes, que son las de la visión, las del oído, las del tacto, las del gusto, que tienen que ver con tus sentidos, están despiertas, mucho más activas, no porque estén realmente mucho más activas per se, porque el resto de tu cerebro está dormido y raptado. Es por eso que hay un estímulo mayor para ciertas cosas. Pero en fin, continuemos. Bueno, y de la pandemia, no hay que tenerle miedo a las pandemias, insisto, tiene que ver mucho con la educación. A mí me impresiona, yo soy muy contenta, no con el presidente de la República, porque va error tras error. Si nos metemos en el ámbito político, así de yo abrazo y beso niños y bueno, cosas que no, exactamente. Le han fallado las formas. Le han fallado las formas. Ciertamente el país no puede parar porque no todos tenemos las mismas oportunidades para comer, ya así tan simple para comer, pero a medida en que los que podamos quedarnos en casa lo hagamos, se va a diseminar. Pandemia tiene que ver no con que nos vamos a morir todos mañana, ni zombies, ni el fin del mundo, sino con la expansión de una enfermedad, de un virus a nivel geográfico, es decir, que ya sale de este territorio. ¿Y qué vamos a aprender de este nuevo virus? Primero, informarnos. No podemos saber si una persona ha generado o no resistencia de la enfermedad, aun cuando se pueda recuperar, porque es un virus nuevo. Los virus no mueren, se van transformando. No va a ser la única pandemia. Sí ha sido como la más impactante. Digo, yo desde que estoy viva, desde que tengo uso de memoria, nunca me había tocado esto, ¿no? Ni siquiera con la del VIH, inclusive, que sí dejó 32 millones de personas, ¿no? Sí, sí. Es un tema tal vez de comunicación. De comunicación, bueno, está el H1N1, que las medidas fueron similares, pero que inmediatamente se logró controlar. Aquí no se ha logrado controlar porque lo estamos conociendo. Las enfermedades, no es que no vamos a tener enfermedades en el futuro, o sea, los virus se van haciendo más resistentes. Es como cuando alguien se enferma por una bacteria y toma penicilina o se automedica. En ese momento sí sana, pero después esa bacteria va a tener resistencia a ese medicamento, va a mutar. Entonces en los virus es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la bacteria y el virus? Que el virus entra y puede irse o no. El VIH es un caso, pero no hay medicamento. No lo podemos tratar. Sí, no ni el rotavirus, ni ningún virus, ¿no? Sí. Podemos tener retrovirales que inhiban su autorreproducción, así su invasión a células sanas, pero fuera de eso no morirá, ¿no? Sí, exactamente, no morirá. Entonces, cuando haya una vacuna, que seguramente la va a haber, este virus va a mutar. Sí. Entonces tendremos que aprender de él. ¿A partir de hoy vamos a vivir con el coronavirus? Sí.
Sí, tendremos que vivir con él, que modificaremos muchas cosas de nuestros usos y costumbres, claro. En el pasado no nos lavábamos las manos, el baño no era tan importante, el manejo de los enfermos era distinto. Tal vez no sabían nuestras autoridades, yo ataño a que son más bien ignorantes que malintencionadas, tal vez no sabían que tenemos que tirar los papeles en el excusado, en el WC, y no andarlos reciclando por muchos lugares. Ojalá, creo que nuestras autoridades no lo sabían, no creo que hayan tenido sí, yo creo que negligencia. No. Sí, es más bien un asunto ahí cultural, pero en la India están trabajando muy bien para poder llamar a la población al uso de la letrina, y que no tiene que ver con la casta, la limpieza de la fosa séptica. Entiendo. O el lavado del baño, y que morirá mucha gente si siguen defecando sobre la tierra, ¿no? Y además muchas veces las heces fecales, sobre todo las de vaca, las utilizan como combustible, entonces tienen que ir cambiando también estas formas. ¿Como combustible? Sí. Ups. Sí, es un combustible, o para hacer fuego, incluso para cocinar. Entonces, no solamente cuando uno quema cosas emitimos dioxinas y furanos, ¿no? ¿No solo es el curry? Sí, no solo es el curry. Claro, estamos hablando de un nivel de pobreza sí, entiendo, mucho más extendido que el de México. Haití, insisto, en América Latina, o en América más bien, es el país que tiene este problema de los sanitarios. Entonces, bueno, el coronavirus es un gran aprendizaje en el sentido de que ¿qué está cambiando? Uh-huh. Es la primera vez que nos están pidiendo en muchos años que nos quedemos en casa y que nuestro contacto sea diferente, ¿no? Entiendo, sí. Sí, yo acabo de leer a un científico al que le preguntaban en su blog por qué no habían, por ejemplo, dicho del contacto sexual. Uh-huh. Bueno, pues él lo que dice es que no es un contagio, es un contagio de persona a persona por las vías respiratorias, las secreciones, no por la vía sexual, pero evidentemente si tú consumes mujeres que viven en trata de personas, o prostitutas, pues probable que te enfermes no por el acto sexual, sino porque es posible que tengan el virus, pero con alguien que tiene el virus, esté incubándolo. Así es. Y tú la puedes ver muy sana, no tosió, no... Sí, no estornudó, no nada. No nada. Exactamente. Entonces también es un momento, pues para que frenemos la trata de personas. Wow. No sabemos en este momento, porque dirán, bueno, está el uso del condón. Pues sí, pero el uso del condón en situación de prostitución o de trata de personas, pues no implica que no te vayas a contagiar de coronavirus. Entiendo. Entonces, vamos a ir cambiando cosas. El contratar una prostituta también es hacernos parte del ciclo de la trata de personas. Tal vez alguien que contrate una prostituta considera que él no está dentro de este proceso de trata de personas, ¿no? Pero al final de cuentas es un consumidor, y el consumidor es el que alienta ¿sí? Al mercado de trata de personas, ¿no? Sí, si no hubiera un consumidor, no habría un vendedor, necesidad de oferta y demanda. No habría producto, no habría necesidad. Vaya, sí es una reflexión muy fuerte. Yo lo veo también en las adicciones, ¿no? A mí en esta pandemia me está llamando fuertemente la atención desde nuestra actividad en la prevención y tratamiento de adicciones. ¿Qué está pasando, no? Ahorita, antes de llegar contigo, cuando nos vimos aquí en el parquecito afuera de la estación, venía yo hablando por teléfono, venía hablando con un paciente mío rehabilitado por alcoholismo, y le venía dando instrucciones. Le decía: salte a caminar, no interrumpas tu medicamento psiquiátrico, no vayas al grupo de AA. Primera vez en toda mi vida, desde que estoy tratando adictos y alcohólicos, que digo eso. Estamos nosotros haciendo una junta de AA todas las noches a las 8:30 de la noche, por Zoom. También por ahí, si nos hacen favor de poner el número de la clínica, es el 2222-650180, nos mandan un WhatsApp, les mandamos la invitación, y es un grupo de AA totalmente anónimo, para que la gente siga asistiendo a su grupo de AA
desde la intimidad de su casa, no vaya... Siguen siendo las nuevas formas de interrelación social. Sí, sí, claro. Hemos aprendido hoy los que nos dedicamos a esto, hemos aprendido que la Junta de AA, que ha salvado a tanta gente en el mundo desde hace tantos años, Sí. se tiene que seguir realizando, ¿no? Hoy diferente, hoy la haremos desde casa, ¿no? Etcétera, pero bueno. Y escuchar a las autoridades que sí lo están haciendo con seriedad. A mí de manera personal me está gustando mucho la manera en que Hugo López-Gatell está llamando. A mí la reciente, ¿no? Mira, también yo he seguido casi todas las mañaneras y casi todas sus ruedas de prensa de él, y él intentaba decir algo y el presidente lo regañaba, y bueno, obedecer a un patrón Hugo, que a veces... Te queremos, te respetamos, te admiramos, te reconocemos. Sí. Libérate, hermano, porque tú eres más la salvación. Sí, no, bueno, yo varias veces vi así como que en una de... ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Y él, bueno, es difícil cuando tu jefe es intransigente, no es lo único que le pasa, a muchos nos ha pasado, ¿no? Que a veces el jefe es intransigente y no te queda más que callar y obedecer, pero de manera general lo ha hecho con todas las limitaciones que la política implica, ¿no? Que un gobierno que está más preocupado por la política que por la salud pública lo ha hecho en ese sentido bien. Creo que ahora sí ya la autoridad mexicana está actuando correctamente, empieza a tomarlo en serio. Y pues para aquellos que no se puedan quedar en casa, tampoco discriminemos, la igualdad social no es la misma, los países no son los mismos. Digo, yo voy mucho para Rusia y ahí la igualdad es mucho mayor, entonces todo el mundo se puede guardar sin problema. Por supuesto, en México no. En México hay gente que en este momento todavía no saca lo del día, que en este momento todavía no tiene para comer hoy. Sí, sí. Entonces hay que ser también coherentes y hay que ser empáticos. Los mexicanos en situaciones de crisis también hemos sabido unirnos. Somos fenomenales, ¿no? Somos maravillosos. El 85, el 19 de septiembre de hace unos años, San Juanico, en los huracanes, hemos sabido ser comunitarios, hemos trabajado, digamos, socialmente mejor, ¿no? Me refiero a comunitario, a que por grupos de personas podemos organizarnos y ayudar a quien no puede. Creo que este es un buen momento para hacer el llamado. Yo he visto ya algunos amigos, Pedro Plaza por ahí, él ya en Atlisco puso su mesa. ¿En Atlisco? En Atlisco, Pedro Plaza puso su mesa ya con víveres y puso un letrerito que dice, si puedes, dona, si no, toma. Entonces ahí, ahora no podemos hacer brigadas como las que hemos hecho en el pasado de ir y llevar alimentos, tú lo has hecho muchas veces, y con muchos amigos, el movimiento Scout, pero creo que lo podemos hacer en el ámbito de lo privado. Y también creo que nuevamente, como en todas las situaciones de crisis, los protagonismos no nos sirven. Sí, no, lo podemos hacer desde el silencio, desde la intimidad. Desde el paso suave en la tierra firme. Así es. Muy bien. Celi, ¿qué nos han ido enseñando estas grandes pandemias durante la historia? ¿Qué grandes cambios sociales? ¿Qué grandes cambios culturales? Si viniéramos como de atrás hacia adelante, porque ya abordamos un poco lo que esperamos de sin embargo, yo creo que es incierto, Sí, la realidad, wow. Mira, yo soy aventurado en decir esto tal vez. Que no somos omnipotentes. Ok. Que para los que creemos en Dios, solo Dios hay como una... lo concibas, como quieras, sí. ¿no? Pues solo hay una omnipotencia y no está en el ser humano. Y no le pertenece a ninguna religión, ¿no? A nadie. Me encanta la budista y respeto todas, ¿no? Muchas, yo he conocido algo del mundo árabe y muchas cosas de los musulmanes me gustan. Sí, claro. Muchas. Sí, por supuesto. Entonces, no todos son de la yihad. Tal vez otro día hablemos de esa parte de la historia. Sí. Sería fenomenal, ¿no? Sí. Bien, a ver, no somos omnipotentes. Uh-huh. ¿Qué más? El manejo, el cuidado de lo verdaderamente importante, que los campesinos sí lo tienen, y sobre todo los del pasado, que es el agua no es un medio, sino es parte de nosotros, el cuidado del agua.
Ok. Es muy importante. Ahorita todo el mundo se queja de que, bueno, necesitamos lavarnos las manos, pero también requerimos agua, sí, pero también cuídala. Somos personas que solamente cuando vives la carencia es cuando tienes como este cuidado del agua. Los mantos freáticos hay que cuidarlos, entonces ya no más planchas de cemento. O sea, yo odio los parques que te dicen que van a habilitar un parque, hacer un parque, construir un parque, arreglar un parque y le meten la plancha de cemento. En ningún lugar. El Parque de la Concordia en París, el Retiro en Madrid, los más bonitos de Rusia, los más bonitos de Francia, de Nueva York, no tienen cemento, tienen gravilla. Sí. La plancha de cemento no permite que el agua pase a los mantos freáticos. Ya no necesitamos más cemento, entonces hay que tener la nueva relación con el entorno. Ahora veo las fotografías y los videos de aquellos que son los verdaderos moradores de nuestro planeta, que son los animales, delfines, patos, en las fuentes, en las calles, en las ciudades, pues es su territorio. Nosotros somos, luego dicen, es que un oso está invadiendo el fraccionamiento, y yo, posiblemente tú invadiste el espacio del oso, o tú invadiste el espacio del zorro, o el espacio del venado. Creo que ese es el otro aprendizaje. Al no ser omnipotentes, también tenemos que darle respeto a las otras especies, animales y vegetales, y bueno, si se supone que somos los Homo sapiens sapiens, pues hay que cuidarlas también, porque ellos pueden ser el camino a dejarle un planeta mejor, un mundo mejor a nuestras futuras generaciones. Entonces, a restablecer un poco la homeostasis del planeta, ¿no? Así es. Fíjate que hace algún tiempo yo escuchaba a alguien de Greenpeace y me gustó mucho lo que declaró, porque decía que se había equivocado un poco, ¿no? Porque planteaban que teníamos que salvar al planeta, y la reflexión es: no podemos salvar al planeta. O sea, el planeta no necesita que lo salvemos. La verdadera reflexión en ese sentido es: como raza humana, salvémonos en este planeta. Que debería, me parece, ser un nuevo enfoque, ¿no? Porque ya nos está demostrando este coronavirus que de alguna manera no somos omnipotentes. No importa si es rico o pobre. No. Importante, muy, muy importante. Como hoy hay muchos muy, muy importantes que pues están guardados en su casa con coronavirus, ¿no? Da Así lo mismo. es. Y no importa si eres muy, muy, muy rico. Es democrático y es comunista al mismo tiempo el coronavirus. O sea, es para todos y por todos, y aquí nadie manda. Wow. Y me pareciera como si lo pudiéramos interpretar desde un punto de vista de justicia natural. No lo sé. Otra reflexión en ese sentido, pareciera que desde lo que ha pasado con la historia, Celina, de todas estas pandemias, hoy estamos sin saber, hoy tenemos mucho miedo de qué es lo que vendrá. Yo percibo y recibo muchas llamadas de pacientes que me dicen: ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y lo único que le digo es una actitud orante. Fíjate bien, no una rezandería, oración, actitud orante. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la actitud orante? Es: haz lo que puedas, lo que esté en tu alcance, hazlo con buena fe, hazlo con buena intención, hazlo por el bien común. Sobre todo el bien común, otro, ese es yo creo que el otro aprendizaje. Sí. De nada sirve que tú acapares todo. Sí, claro. Si el otro se enferma, o si el otro se contagia, en algún momento te va a llegar a ti. Esto es como la cadena de favores. Wow. Sí. No hay manera, y no tenemos una barrera. No. Me parece que esa es la verdadera barrera, ¿no? La buena intención, la buena fe, el intentarlo hacer por el otro, no solo por mí, el voltear a ver que si yo hoy tengo un poco más que tú,
te comparta yo para poderte seguir compartiendo? Pues la sabiduría de todos, ¿no? A mí me gusta mucho la sabiduría andina, ¿no? Ajá. De la Pachamama, pero también en esta parte de la sabiduría que yo la aprendí en Ecuador, con grupos indígenas del Ecuador, con esta idea que además viene de los incas. Ellos dicen que es, ahora lo usan mucho los quichuas, pero es lo que tú haces por alguien es 2 veces por ti. Bueno o malo, lo que tú haces por alguien es 2 veces por ti. Entonces, en este bien común de que si tú acaparas y subes los precios y generas crisis y generas saqueos, finalmente en algún momento te va a afectar a ti. Si tú generas saqueos y crees que te viste muy acá y Muy te robaste la tele, lo que vas a generar es que todo el mundo, para no perder, cierre la tienda y tú te quedes sin comer. Sí, que no haya cadena de suministro, que el dueño de la cadena, o el que tenga la cadena de suministro se resguarde. Y entonces, ¿Y bueno, qué no comes? tendrás que Y comer, lo otro, ¿no? que también hay que darle el justo valor a las personas. Hoy un científico, un médico, que realmente son nuestros héroes en el mundo, tienen tanto valor como un campesino, y que son más importantes en la cadena de supervivencia el campesino, que es el que produce nuestros alimentos, y el médico, que es el que nos cuida, las enfermeras, que son las que están en el frente de batalla, que el futbolista, la actriz y los influencers, por ejemplo, ¿no? Sí, no veo en esa cadena de valor. Lo único que ellos pudieran estar sumando es al final de la cadena, en el momento que puedes tener un espacio de regocijo, de tranquilidad, de distracción, cuando te puedes permitir poner esas áreas de tu cerebro presas Sí. Y no, de que lo no le vacío. tengan miedo. Mira, las enfermedades, las pandemias nos han enseñado en que no todos vamos a morir, alguien va a tener resistencia, eso nos ha enseñado. Hay seres humanos que lo van a desarrollar y no va a pasar. Yo los invito, por ejemplo, a que lean a Carlo Ginzburg, Mitos, Emblemas e Indicios, que él habla justamente de cómo nuestra memoria genética también nos enseña a cuidarnos de las enfermedades, y de que ciertos mitos ahí están y que los vamos transmitiendo de generación en generación, a veces no sabemos ni cómo ni cuándo. Este código genético que se transmite sabiduría, transmite memoria. Es un libro precioso porque ahí, por ejemplo, dice, bueno, ¿por qué la gente en las zonas de los eslavas o de los Balcanes tienen determinados miedos? Bueno, pues porque en esa época entraban las jaurías de lobos y la gente tenía que cuidarse, y de ahí vienen otros mitos y otros emblemas y otros indicios, y pues lo único que nos permite es saber que ahí en nuestro código genético, en nuestra memoria genética, hay el aprendizaje no solamente del ADN, sino este aprendizaje social para enfrentar a las enfermedades, y que esto que estamos viviendo pues va a tener un fin en algún momento, va a pasar, no sé cuándo, yo tampoco sé cuándo va a pasar, pero cuando pase esta crisis pues ahí estará la humanidad, los que queden, que seguramente seremos la mayoría. Piensen tan Claro. solo en que del VIH son 32 millones y es de 1980 para acá, y ahora hablamos de 20,000, 30,000 muertos. Se sumarán más, tal vez, pero ahí estará la Tierra, el planeta, la vida y los seres humanos para recomponerse, como siempre lo hemos hecho. El cólera nos enseñó a recomponernos, a hacer fosas sépticas, a separar el agua. La pandemia, por ejemplo, las antiguas, sobre todo en Europa, pues vieron que a veces las enfermedades se transmitían por los mitos. Por ejemplo, las pestes, la principal peste tenía que ver con que la gente creía que los gatos estaban ligados a las brujas y los echaron de las ciudades, y que se hicieron estas pandemias, pues porque las ratas transmitían las enfermedades, ¿no? O las pulgas de las ratas. Entonces, si no hubieran creído en las brujas, si no hubieran creído en los gatos, pues esto no hubiera pasado. O por ejemplo, comunidades... Un tema cultural. Claro, o comunidades completas que estaban el pozo de agua limpio, y pasaba por ahí todas las miasmas, y pasaban por ahí porque o la gente orinaba o defecaba cerca de los pozos, los contaminaba y se enfermaban. Y bueno, de ahí viene también el nacimiento de los canales, de los caños y de las tuberías cerradas, para evitar que se pudieran juntar el manto freático del agua limpia con el agua sucia que se estaba filtrando. Entonces, hemos ido aprendiendo y no va a pasar nada. Bueno, ahora estaremos encerrados, no sé si un mes o más, pero
Ya nuestros milenios nos han permitido saber que el agua no se debe contaminar y que tenemos los canales. Ahora, bueno, la nueva invitación en Europa, en Estados Unidos, en otros lados ya lo hacen, que es el papel. Bueno, nos toca ahora en México, pues el papel al WC para evitar que se enferme la gente que recoge la basura, porque ellos en algún momento tendrán contacto con nosotros, porque no podemos decir, bueno, no podemos hacer esto de ser soberbios y decir, bueno, es que yo no convivo con él. Tú no convives con él, pero él va y compra tal vez en el mismo súper que tú, o llegará su moneda o su billete, y ese billete te va a llegar a ti. Bueno, tú compras por tarjeta, pero en algún momento te tocará en esta línea, en este contacto, pasar por él. Entonces, cuidémonos los unos a los otros, cuidemos a las personas del servicio operador de limpia, son valiosos. Las naranjitas, por ejemplo, que son muy queridas, no están para barrer lo que nosotros tiramos, están para mantener limpia la ciudad. Entonces, llévate tu basura, no escupas, híjole, es horrible, pero sí. Ahora no escupir, de por sí ya es feo y es horrible y contamina, sí. Pero ahora escupir es como un llamado importante a la sociedad, porque en el zapato podemos llevar el coronavirus. Ya. Es muy gordito, es grueso comparado con otros virus, entonces tarda 3 días en morir cuando tú lo dejas, por ejemplo, en una superficie. Y no siempre muere, y es importante decirle a la gente que es por el contacto de persona a persona. No se transmite por el aire, no se transmite por animales. No quemen, por favor, a los murciélagos, no maten a las aves, ellos no son los transmisores. Bien, ok, sí, no cobremos en ira contra otros seres que al final de cuentas no son la causa somos los humanos, sin duda alguna. Somos los que hemos ido rompiendo el equilibrio, no hemos respetado y no hemos sabido ser humanos. Exacto. Qué curioso, ¿no? Somos seres humanos y no sabemos ser humanos. Porque desde el concepto de la humanidad, de más puro, de humanidad, estarían estos principios inalienables, ¿no? El ver por el otro, la bondad, la parte emocional, que son del humano. No las tienen tal vez otras especies, ¿no? No sé hasta dónde se ha podido comprobar que otras especies lo tengan, pero no. Me parece que hasta donde podemos comprobarlo el día de hoy son específicas del humano. Sí. Y entonces suena contradictorio, es como paradójico que siendo algo que solo nosotros tenemos la dicha de poseer, no lo sepamos ejercer para nuestro propio bien. Es rarísimo, ¿no? Por eso me encanta nuestra humanidad tan loca y tan curiosa, ¿no? Entenderla. Pues eso es lo que nos enseña la historia, ¿no? Ir retomando que tampoco somos sabios todos, sino que vamos acumulando el conocimiento y el saber del pasado. Y aprovechemos este conocimiento y este saber del pasado. No solamente el científico, no solamente el de los virus, sino el de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos originarios, donde está el compartir esto que yo les decía, ¿no? Lo que tú haces por alguien es 2 veces por ti, el de cuidar al otro, el de cuidar el entorno. Porque también, por ejemplo, en el caso del coronavirus, no está comprobado, pero sí ya se están haciendo algunos estudios de que donde está más contaminado, el aire es donde mayor número de contagios hay. Si ustedes ven, por ejemplo, en Canadá, a pesar de que se comparte la frontera con Estados Unidos, hay menos contagios que en Estados Unidos. Y además, por zona geográfica, esto también ya se demostró que hay más en Moscú que, por ejemplo, en Siberia, hay más en Ciudad de México que, por ejemplo, en Guerrero, en Tlaxcala fue el último, por ejemplo, en tener un caso, y esto se está estudiando, ya se está estudiando que donde mayor polución hay, donde mayor contaminación hay, es donde está un número importante de contagios comunitarios, no estos contagios la primera fase que se transmiten porque alguien viajó del extranjero, no. En el comunitario el contagio ha sido mayor. En las zonas industriales de alta contaminación, no estoy diciendo de concentración de número de personas, que también eso influye evidentemente, pero eso es por lógica, sino por polución.
Bien. Entonces, si pasamos a este conocimiento del pasado y cuidamos mejor nuestro entorno, contaminamos menos y somos más cuidadosos con el otro y entendiendo el otro por todo lo otro, creo que podemos frenar también el virus. La otredad es todo aquello que está fuera de tu piel. Así es. ¿No? Muy bien. Celi, nos quedan 5 minutitos. Cuando finalmente se termine esto, ¿con qué vas a continuar? ¿En qué estás? ¿Qué quisieras hoy darle a conocer a nuestro auditorio? Tanto de todo el trabajo que estás realizando comunitario, la parte, siempre has sido una luchadora social, no tiene ni idea. Con esta mujer podríamos pasarnos días y días hablando y algunas cosas más divertidas o menos angustiosas que el coronavirus. Algún día la podremos invitar para algo así. ¿Qué le quieres transmitir a la gente que hoy nos escucha? ¿A dónde los vas a invitar después de que esta pandemia nos deje salir a todos? ¿En qué nos tenemos que sumar? Bueno, lo que les decía, ¿no? Ahorita nos tenemos que sumar en buscar que toda nuestra población mexicana tenga alimento. Eso es, creo que el reto. Okay. No se lo dejemos a las autoridades, por favor. A mí me ha gustado mucho la reacción que tuvo México como país, que cuando el presidente decía, no, ustedes salgan y abracen y besen, no pasa nada, había gente que ya se estaba haciendo cuarentena voluntaria, que estaba haciendo resguardo comunitario. Yo vi también, por ejemplo, con las mujeres, que es un trabajo que tú sabes que me gusta mucho, de años que he trabajado toda esta parte de hay muchos feminismos, y en algunos yo coincido, y en estos con los que he trabajado, pues también hacer el llamado que si una mujer en este momento va a tener que convivir con su agresor por la convivencia diaria o del encierro, por favor llame, hay muchos números de gobierno a los DIF municipales y estatales para que no vaya a incrementarse el número de feminicidios o de maltratos o de violencia, también para los menores, que nos cuidemos a todos, no solamente del coronavirus, sino de otras enfermedades sociales como es el maltrato, el abuso, el feminicidio, y que aunque tengan que convivir con su agresor, por favor, llamen, que no sea... que no haya más muertos emocionalmente y enfermos emocionales, porque tú sabes que un niño agredido acaba en las drogas. Entonces, que este coronavirus nos enseña a tener mejor convivencia y que nuestros ratos de encierro con la familia, pues que sean para bien y que no sea para mal, ¿no? Creo que ese sería como mi aviso. Muy bien, pues muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todo el auditorio de Om Radio. Yo soy Enrique Solórzano, soy psicoanalista, psicólogo clínico, especializado en adicciones y trastornos de la mente. Nos pueden localizar, ahí aparecen nuestros teléfonos, también está el Facebook de Celina, por cualquier cosa que necesiten. Esos niños y esas mujeres que puedan estar con su agresor, salgan hoy corriendo a una institución, váyanse. Es mejor que hoy tomen esa decisión a que mañana tengan que salir en un ataúd o el daño sea tan grande que los tenga yo que recibir en mi consultorio o en mi clínica para ayudarles o acompañarlos a reparar el daño que hoy se les pueda estar haciendo. También hay hombres agredidos. También tenemos que voltearlos a ver. Conozco algunos y también busquen ayuda, estamos para servirles. Y mi último mensaje, que no es mío, me lo voy a plagiar de alguien que ya no existe, que es de Baden-Powell: dejemos este mundo mejor que como lo encontramos. Gracias. Gracias. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Hasta la próxima. Desenredando la madeja.